Análisis con diferentes invitados que hoy nos acompañan en La Paz, en Santa Cruz, vía virtual. Les presento a quien me acompaña en estudio, un gran periodista, hoy analista también, Edwin Herrera con nosotros. Bienvenido. Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo muy especial a la audiencia de Bolivisión y listo para comentar contigo y con los otros invitados esta situación tan crítica que vive el país. Empecemos, ¿cómo lo ves? Hoy hubo una señal de repliegue de parte de Evo Morales. Eso está claro, con la decisión de pedir que se levanten los bloqueos y anunciar una huelga de hambre. Es una señal de repliegue porque la huelga de hambre, Luciana, en el país tiene esta característica, es una medida defensiva. No es que estás tomando tú la iniciativa, sino te estás defendiendo de algo. Generalmente... ¿Defenderse con una huelga de hambre? Sí, así es. Mira, ocurrió con las mujeres mineras en la época de los 70, cuando Banzer era en ese momento dictador del país. Ocurrió como una huelga increíble el año 2003, cuando en muchos sectores iniciaron una huelga de hambre que derivó, por ejemplo, en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, seguramente le han dicho a Evo Morales, vamos a la huelga de hambre, hay que masificarla lo más pronto que se pueda y entonces generar desde esa medida una posibilidad de tratar de empatar la cosa, porque hoy le ha ido mal, hoy le fue mal a Evo Morales en el terreno en el que también él sabe moverse bien, que es los bloqueos, las carreteras, los caminos, pero el despliegue policial militar que hubo hoy, sobre todo en Parotani, hizo que tomara esa decisión y la comunicara al final de la tarde. Enseguida quiero conversar contigo sobre todo del tema militar. Edwin, pero permíteme porque estamos en Santa Cruz también con invitados. Contigo, Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Edwin. Evidentemente, en el estudio de Aquí en Vivo, Bolivisión Santa Cruz, está en unos instantes con nosotros Gary Prado, abogado, hombre que conoce también del tema de seguridad de Estado, sobre todo de Fuerzas Armadas, porque hoy ha marcado también este reclamo que ha hecho el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por la toma de algunas unidades militares. El presidente ha confirmado que son 3. ¿Esto qué significa dentro del marco del conflicto? Hay una variante ahí y la vamos a explicar a continuación porque no se veía militares reclamando haber sido tomados como rehenes. El comandante en jefe igualmente pidiendo que no se toque a ningún militar, eso es lo que ha dicho. Y ya estamos con Gary Prado acá en Santa Cruz. Gary, buenas noches. ¿Qué tan complicado es para la seguridad del Estado boliviano lo que ha ocurrido hoy? Particularmente en este cuartel o esta unidad militar Cacique Maraza, pero también en la 9ª División del Ejército hay una especie de vigilia, lo mismo que en otro lugar, en la naval de Puerto Villarroel. ¿Qué tan complicado es para la seguridad del Estado lo ocurrido hoy? Buenas noches, muchas gracias. Creo que no hay que demonizar demasiado lo que ha ocurrido. Hay voces en las redes sociales, en los medios, que piden acción violenta, mano dura, que cuestionan a los mandos militares por lo que ha ocurrido. Creo que más bien hay que relevar y destacar la conducta del comandante de la gran unidad que es la 9ª División de Ejército, porque ha sabido conducir una situación de, digamos, hostigamiento a su gran unidad por la vía pacífica, sin necesidad de utilizar la fuerza y más bien imponiendo el diálogo con la gente que moviliza a Evo Morales. Ahora, Gary, en ese caso hay también quienes creen que es una señal de debilidad o que consideran inclusive increíble que un comandante militar esté ahí compartiendo con los propios bloqueadores en este caso. Sí, pero la otra salida era meter bala y eso no tiene ninguna justificación. La vigilia, el cerco a la unidad militar tiene la intención de neutralizarla ante la posibilidad de una militarización, de un estado de excepción que imponga una ley marcial. Entonces, me parece que ha sido una jugada inteligente de parte de Evo Morales, hay que reconocer, movilizar a su gente hacia las unidades militares para neutralizarlas. Pero más inteligente la conducta de los mandos militares específicos, los del terreno, que no se han prestado, no han caído en la tentación de utilizar la violencia para evitar que sus unidades sean cercadas y en algunos casos que estén dentro de la unidad los bloqueadores. Otro caso distinto es el del regimiento que está en el Timnis, ¿no? Cacique Maraza. Cacique Maraza, porque ahí sí ha habido una configuración delictiva, porque hay un secuestro.
los han privado de sus insumos básicos, se han metido al furrielato, están en control del armamento, entonces eso ya es grave, es distinto, entonces cada hecho tiene su connotación diferente. Pero a mí lo que me llama la atención es la conferencia de prensa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Primero habla de toma de nuestras unidades por subversivos y después les pide que devuelvan las unidades a su mando natural, que haya paz, que haya tranquilidad. O sea, si son subversivos deben ser atacados por la fuerza militar. Y no es el caso, no son subversivos. Entonces un poco como que el propio discurso del presidente del asalto a las unidades militares, exacerbando el ánimo. Además hablan de un asalto armado, ¿no? Claro, en algunos casos. No ha sido esa la situación y hay que tomarlo como de quien viene. En este caso hay dos polos en este conflicto y uno de los polos quiere exacerbar lo ocurrido para beneficiarse demonizando al otro. Y en el caso de Morales, lo que quiere es responsabilizar al presidente si es que en algún momento llega a haber un muerto por arma de fuego militar. Ahora, ver civiles en medio de un almacén de armas, de una unidad militar, Gary, ¿esto no debilita a las Fuerzas Armadas como institución? Es un hecho aislado, Tufi, no es una constante, no significa... A ver, pensemos en los hechos históricos. La toma de los cuarteles por el ERP en la Argentina, me parece que era el ERP allá por los años 90. Eso es una acción militar violenta de toma de un regimiento militar para recuperar armamento y munición. No es el caso. Aquí ha habido una toma, si quiere, una vigilia, un cerco, ha ingresado gente a la unidad militar, pero no ha habido confrontación. Entonces no hay que exacerbar el ánimo, no hay que ponerle más leña al fuego. Afortunadamente creo que el comandante de la 9ª División ha actuado con mucho tino. El hecho de verlo pichando coca junto con la gente que está dentro de su gran unidad es una forma de bajar los decibeles del conflicto en el territorio de su gran unidad y me parece que ha actuado con mucha presteza. Bueno, Gary, vamos a volver con Luciana a La Paz porque lo tenemos también a Edwin ahí para opinar seguramente de esto que implica, primero, la seguridad del Estado hoy puesto a prueba tal vez en algunas unidades militares. Luciana. Sí, vamos a continuar con este tema y Edwin, te quiero consultar eso justamente, ¿cuál es el análisis que tú tienes en torno al accionar y a lo que ha sucedido con los cuarteles? Y lo dejamos entre preguntas, ¿una muestra de debilidad de las Fuerzas Armadas? Muy buenas noches, Tufi, muy buenas noches, Gary. Coincido mucho con las expresiones de Gary. No hay que exacerbar las cosas en cuanto a lo que ha ocurrido con las unidades militares este viernes, salvo el regimiento Cacique Maraza, tanto la 9ª División como la base naval en Puerto Villarruel no han tenido esta característica de toma violenta de esas unidades militares. Y lo que ocurre es que se crea una especie de narrativa, de discurso, que incluso ha llegado al propio presidente, que ha dicho a través de sus redes sociales que ha habido esas tomas y que por tanto los ha acusado de traición a la patria, ¿no? Estamos llevando a límites que no deberían llegar en el país, mucho más en este momento de conflictividad. Por tanto, el cuadro de situación en este momento es que hay asedio, hay cerco, hay vigilias alrededor de estas unidades militares y tampoco Evo Morales ha dado una orden como para que se proceda a las tomas. Porque esto, claro, puede derivar una violencia insospechada. Los militares están entrenados como para defender sus propias instalaciones, así que ese momento todavía no ha llegado. Por tanto, las unidades militares están ahí. Hay una unidad policial, Humopar, que también ha reclamado estar cercada. Hace ya unas horas no sabemos qué es lo que ha ocurrido y la buena noticia es que las familias, sobre todo de la 9ª División, han sido evacuadas. Niños, esposas, están fuera en este momento del cuadro de conflicto que se vive en el trópico cochabambino. Ahora, Edwin, ¿cómo va a derivar esto? Tenemos la señal, tú mencionabas una señal que ha dado Evo Morales, una no victoria, tal vez puede ser el término, pero los sectores sociales que son de su línea han dicho que no va a haber un cuarto intermedio y que van a continuar con la medida de presión exigiendo la renuncia del presidente. ¿En qué va a quedar esto? Es una pregunta muy inteligente, Luciana, y es quitarse la responsabilidad. Evo Morales, a partir de lo que ha hecho y la respuesta del Estado Mayor del Pueblo, es no ser responsable de lo que pueda ocurrir en adelante. Si hay enfrentamiento, si incluso puede haber grados de alta violencia, ojalá que esto no derive en muertes, Evo Morales dirá, yo ya no soy responsable, porque yo les dije
que paremos con los bloqueos, ellos han decidido continuar, ya no es mi responsabilidad como principal dirigente del MAS. Es una maniobra política bastante interesante también, ya lo conocemos a Evo Morales como es, siempre cuidándose las espaldas. Lo que queda ahora saber es cuándo va a iniciar la huelga de hambre, cómo va a ser esa huelga de hambre, va a ser una huelga de hambre seca, va a ser una huelga de hambre tradicional, o sea, cómo va a ser y en qué momento y quiénes se van a plegar a este ayuno voluntario. Eso es lo que está también esperando, me imagino, el país, saber si Evo Morales se va a sacrificar su organismo por los reclamos, los postulados que tiene hacia el gobierno. Tufi, te escuchamos. Sí, bueno, Gary, esta señal que califica a Edwin como algo estratégico quizás para quitarse la responsabilidad Evo Morales en lo que vendrá, ¿es así o a qué responde? ¿Hay una señal de repliegue fruto o resultado de la acción también del gobierno, de acorralamiento, o definitivamente es para quitarse la responsabilidad? Porque también se podría pensar, bueno, él ha pedido que replieguen los bloqueos, pero también ahora las bases ya no lo están escuchando. ¿O qué está pasando en ese sentido, Gary? Bueno, yo creo que esta jugada política del bloqueo ha sido una de las cartas desesperadas de Evo Morales por alcanzar la impunidad y su nominación a candidato inconstitucional. Y digo desesperada porque ya no le quedan más recursos y le ha ido muy mal porque hasta hoy ganancia cero. Evo no ha ganado absolutamente nada, creo que ha perdido mucho en estos 18 días. Está focalizada en él toda la pérdida económica, todo el perjuicio que ha causado este tiempo de bloqueo. Pero además de ello, como no tiene ganancia, busca salvar la responsabilidad, como bien decía Edwin, al responsabilizar al mando de su Estado Mayor, de las organizaciones sociales, la continuidad del bloqueo y anunciar una huelga que no ha iniciado. Con esto, ¿qué está ocurriendo? Que el gobierno ha tomado una iniciativa de desbloqueo radical, lo hemos visto así en Parotani, ya está actuando con mucha más fuerza. El gobierno jugó a que Evo Morales se desgaste y lo ha logrado. El costo económico no le importa al gobierno, el daño económico que ha sufrido la población no le importa al gobierno. Ha dejado que esta escalada llegue a este nivel para recién actuar y lo hace con Evo Morales desgastado. Entonces ha ganado más el gobierno que Evo Morales hasta la fecha. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos días? Que el propio bloqueo va a perder fuerza. Naturalmente esto no puede continuar mucho tiempo. La misma gente, aquí en Mairana hay conflictos entre los que quieren que se pueda seguir comerciando sus productos y los que siguen la línea política de mantener el bloqueo. Eso ya se ha manifestado públicamente y debe estar ocurriendo lo mismo en el Chapare. Hay gente que necesita vivir y necesita que su producción salga de los campos. Entonces, obviamente, el bloqueo se va a ir desgastando. Y si la acción policial militar combinada sigue avanzando hacia el Chapare, va a llegar un momento en que van a rendir sus fuerzas y van a retroceder. Y Evo Morales puede haberlo perdido.